compis, vamos a diseñar la carita. En el canal tenéis varios videotutoriales donde os enseño cómo hacer este tipo de caritas, diseñarlas, pasar de plantilla a tejido, dibujar, pintar, en fin, todos los paso a paso los tenéis. Os voy a dejar enlaces debajo de este vídeo en la cajita de información y así podréis ir viendo las diferentes caritas que he ido haciendo a lo largo de ese tiempo. También os comento que muchas de mis muñecas en los patrones ya introduzco también las plantillas de las caras. Por ejemplo, esta es la plantilla que yo he sacado. Pues bueno, un modelo, otro modelo y cualquiera de ellos, al final los que voy diseñando y los que voy haciendo los paso a las muñecas. Hoy seguramente haga este modelo de aquí que me gusta un montón y será la plantilla que os deje. La plantilla ya os digo que es muy fácil de hacer y que además os voy a dejar los enlaces para que podáis descargarlas gratis, totalmente gratuitas, o pedirlas en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. También hay vídeos donde os explico la forma de pasar de plantilla a tejido, fácil y rápido, muy sencillo. Pero como vamos evolucionando, vamos aprendiendo y cada vez somos más compis las que nos vamos uniendo a este canal, de verdad que os lo agradezco un montón. Y también nos vamos uniendo en nuestro grupo de Facebook, el taller de Amparo, que cada vez es más grande y estoy encantada y también os lo agradezco. Vamos a hacer una carita pero de otra forma distinta. Os voy a enseñar cómo diseñar una carita sin necesidad de plantilla, cada una que ponga lo que más le gusta a su muñequita, ¿vale? Mirad, vamos a necesitar 1 metro porque vamos a empezar con las divisiones de la cara. Mirad, vamos a tomar la medida ya con la carita hecha. Tiene 11 centímetros y medio, rellena y hecha tiene, mirad, 11 centímetros. Estos 11 centímetros y medio, porque se mueve este metro, vamos a ponerlo aquí, bien sujeto. Y lo vamos a poner aquí, ¿veis? 11 centímetros y medio. Estos 11 centímetros y medio los vamos a dividir en 3. Serían unos 4 centímetros si fuesen 12. Vamos a hacerlo divisiones de 3 centímetros y nos vamos a quedar un poquito mejor, más cortas. Por lo tanto, mirad, los primeros 3 centímetros no los voy a contar. Voy a contar a partir del sexto. Del 6 es donde voy a empezar a contar. Y voy a dibujar, voy a buscar también la mitad de este centro, que serían 10 y medio en mi caso, pues serán 5 y un poquito. Pues mirad, este es el centro de mi cara, este puntito de aquí es el centro de mi carita. Ahora de arriba a abajo voy a formar una línea, voy a hacer una línea recta, lo más recta posible, porque es lo que nos va a dar la mitad de la carita. Vamos a trazar una línea. No os preocupéis porque luego estos bolígrafos se van con el secador o con una plancha. No hay ningún problema porque marquemos. Y vamos a marcar otra línea y vamos a dividir la carita. Ya os digo que no es la mitad, es una parte, ¿vale? La verdad es que así en el aire se trabaja bastante mal. Voy a hacerlo aquí apoyándome sobre la mesa. Bien, una vez que ya tengo hecho mi marca, voy a ubicar los ojos. Los ojos voy a poner mi regla justo en el centro, en el 1,5, y voy a marcar 1,5 centímetros. Va a ser mucho. No, 1,5 centímetros a cada lado. Vamos a marcar el 3 y vamos a marcar el 0. De aquí a aquí hay 3 centímetros y de aquí al centro hay 1,5 centímetros. Vamos a subir aquí una línea recta y aquí vamos a subir otra línea recta. Esto nos va a ayudar a dibujar el ojo en sí.
Vamos a coger ahora nuestra regla de círculos y vamos a buscar el número 16. Lo vamos a poner justo que el borde de esta línea y el borde de esta línea nos coincida en el agujerillo, así, de esta forma, y lo vamos a marcar y vamos a hacer igual en la otra parte. Nos debe coincidir las dos líneas justo en el borde del círculo y también aquí marcamos nuestro ojo. Yo creo que está muy separado, lo voy a hacer más junto. Le vamos a marcar a 2 centímetros, 1 centímetro de cada lado. Por lo tanto, vamos a coger el centímetro al centro y vamos a poner 1 centímetro y 1 centímetro y hacemos igual. Subimos una línea y subimos una línea. Y ahora cogemos el número 16 y lo hacemos coincidir, igual que hemos hecho antes. Marcamos y marcamos en este lado de aquí. Bien, pues ahora ya tendremos los ojitos a 1 centímetro cada uno. Ahora vamos a ponerle la pupila, que vamos a coger el número 7, que es pequeñita, y en vez de ponerla en el centro, la vamos a poner en el centro pero un poquito hacia arriba. Mirad, no aquí en el centro, sino un poquito hacia arriba, un poquito solo. Y aquí la vamos a poner, la vamos a marcar así, de esta forma, y vamos a hacer igual en esta otra parte. Ahora que ya lo tenemos marcado de esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, nos vamos a venir como medio centímetro desde esta línea que tenemos marcada, nos vamos a venir medio centímetro hacia adelante, justo por la línea que tenemos de abajo. Y aquí vamos a hacer exactamente igual, nos vamos a venir medio centímetro. Que es esta y esta. Vamos a subir medio centímetro. Aquí. Y vamos a subir medio centímetro aquí. Y vamos a hacer una línea recta desde aquí hasta aquí. No hace falta que atravesemos el ojo, simplemente marcaremos aquí y aquí. Y vamos a hacer igual en esta parte. Marcamos aquí y aquí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir estas marcas. Esta era la línea, este y este puntito. Entonces, desde la marca de abajo nos vamos a venir hasta este puntito y desde la marca de abajo nos vendremos hasta este puntito y subiremos hasta el siguiente, de esta forma. Desde la parte de arriba vendremos a unirnos a este de abajo y desde esta parte nos vendremos a unir al de arriba. Y así haremos unos ojitos súper bonitos. ¿Veis? Así. De esta forma. Vamos a asegurarnos de que esté la medida exacta. De aquí a aquí hay un poquito menos de medio centímetro y se lo voy a quitar a este, porque lo veo muy abierto. Desde aquí nos venimos hacia abajo y desde aquí hacia arriba. ¿Veis? Ahora sí. Ahora nos quedan los dos iguales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dibujar la nariz. Vamos a bajar pues
1 centímetro. Vamos a hacer primero la boquita, que vamos a ponerla a 2 centímetros o quizá un poquito más, 2,5, a 2,5 centímetros desde la parte de abajo. A ver si lo vemos mejor con el metro. Mirad, a 2,5 desde abajo, desde la costura, hacemos aquí una marca que va a ser la parte de la boquita. Vamos a subir 1 centímetro y vamos a marcar medio centímetro y medio centímetro, ¿vale? Para hacer la boquita. Y aquí vamos a darle 2 centímetros. En la parte del centro le vamos a dar 2 centímetros, uno a cada lado. Vamos a hacer una rayita para ir viendo por dónde vamos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde la parte del centro vamos a darle, pues mirad, 1 centímetro, justo donde está. Desde aquí vamos a venirnos hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Y ahora aquí, como esta es la parte del centro, vamos a bajar un poquito. ¿Veis? Y así haremos el labio. Desde aquí vamos a subir hasta justo donde nos está pidiendo, justo hasta ahí, hasta esa zona. Ahora vamos a hacerle una sonrisa. Subimos un poquito y subimos un poquito. Y ya tendremos la sonrisa hecha. Aquí en el centro a mí me gusta hacerle esta forma, que me parece que es súper bonita. ¿Veis? Una boquita. Súper fácil. Ahora vamos a hacerle la nariz. Vamos a cogernos aquí, pues a 1 centímetro de la boca. O un poquito más arriba. Quizá un poquito más arriba. 1 centímetro y un par de puntitos más. Y ahora aquí vamos a venirnos medio centímetro y medio centímetro. Y esta va a ser la parte de la nariz. Mirad, vamos a venirnos desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Aquí vamos a hacerle un paréntesis. Y esta será la nariz. Voy a cerrarla un poquito. Así. No me gusta. Vamos a hacerla otra vez. Vamos a hacerla desde el principio, pero voy a utilizar el metro porque me va a resultar más fácil. Habíamos dicho un poquito más de medio centímetro y vamos a salir medio centímetro y medio centímetro. Aquí y aquí. Ahora desde aquí vamos a venirnos haciendo media luna hasta aquí. Y desde aquí media luna hasta aquí. Y aquí le hacemos un paréntesis. Y esta sería la nariz. Voy a hacerla un poquito más cerrada. Así me gusta más, que no tan abierta. Y aquí también. ¿Veis? Así es como está quedando. A mí me gusta un montón. Bueno, pues vamos ahora con las cejas. Mirad, si seguimos subiendo esta línea que habíamos trazado desde abajo y esta también, nos vamos a ayudar para tenerla como una guía. Vamos a ponerle, por ejemplo, desde la parte de abajo, pues le vamos a poner, mirad, yo creo que con 2,5 centímetros tiene suficiente. Y aquí vamos a hacerle igual 2,5 centímetros. Así tendremos las cejas en la misma línea. Dejadme apoyar un poco porque todo así. Bien, ahora desde aquí ya podremos trazar las cejas haciendo una pequeña curva
y aquí haciendo otra pequeña curva. ¿Veis? Así nos quedarían las cejas. Como veis, son pequeños truquis, pero que nos ayudan un montón a hacer este tipo de caritas, que es súper fácil. Vamos a hacerle las pestañas, o también le podemos hacer, si queremos, un poquito de párpado, que también queda muy bonito para darle luz a la mirada. Simplemente le hacemos así y aquí dibujamos otro párpado igual, más o menos. Este está un poco más alto. Desde aquí, así, ¿veis? Y ahora las cejas. Mirad, las cejas vamos a hacer unas cejas grandes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí le vamos a hacer una para acá y otra para allá. Y aquí otra más. Vamos a hacer unas cejas importantes, unas pestañas importantes. Y ahora aquí vamos a bajar una y vamos a subir otra, que tenga buenas pestañas. ¿Veis? Fijaos cómo se abre el ojo. Esto nos lo enseñaban mucho en las clases de maquillaje. Esos truquis para que los ojos queden más abiertos. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y son las que tenemos que hacer en este otro lado. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Y aquí le vamos a hacer una pequeñita y otra pequeñita. Pues así es como ha quedado esta carita. No sé a vosotras qué os parece, a mí me gusta un montón, la verdad. Y creo que ha quedado muy simpática. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda, que es darle color y pintarla. Vamos a ponernos con ella y vamos a dejarla súper guapa a esta pequeña Noa.